Hola mis niños y niñas, espero que estén muy bien. Aquí estoy con una nueva unidad que es sobre los cambios en la naturaleza. Pero hoy día vamos a hablar sobre las características del clima o el tiempo atmosférico. Antes de presentarles el contenido de las actividades, vamos a repasar nuestras normas. Ahí tenemos el guardar silencio mientras escuchamos este video, ¿cierto? Atento a las instrucciones de las actividades y el contenido que vamos a aprender. Estar en un lugar cómodo, sentadito, tener sus útiles escolares, trabajar en un lugar limpio y ordenado y con todo el ánimo y las expectativas de realizar de buena manera esta actividad. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la habilidad, ahí tenemos un niño pensando con su cerebro, ¿cierto? Conocer. ¿Conocer qué cosa? Algunas características del clima. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la observación. ¿Para qué? Para registrar los cambios que nosotros podemos observar en nuestro entorno y vamos a asumir responsabilidad porque vamos a tener una tarea que realizar cada día. Vamos a ver qué es lo que ustedes saben. Yo sé que ustedes identifican acerca de las estaciones del año. Por ejemplo, partimos nosotros con el verano. El clima cálido, podemos salir de paseo, ir a la playa, el día es más largo. En el otoño ya empieza a cortarse un poco el día, las hojitas de los árboles caen, hace un poco más de frío. En el invierno, que es la estación del año en la que estamos en estos momentos, aparecen más las lluvias, nieva en algunos lugares y tenemos que andar un poquito más abrigados. Y cuando llega la primavera, todo florece. Árboles, plantas, flores, aparecen los insectos, las aves. Y también ustedes identifican alguno de estos elementos. Por ejemplo, el sol, la lluvia, el arco iris, la nieve, las nubes, los rayos, ¿cierto? La nube con el sol y también los copitos de nieve. Vamos a ver nosotros el tiempo y clima. Aunque son conceptos que se relacionan, también tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el tiempo cambia rápidamente, o sea, dura periodos cortos. Por ejemplo, nosotros decimos, en la mañana el tiempo es más helado y en la tarde está más caluroso. En cambio, el clima cambia en periodos más largos y es propio de un lugar. Por ejemplo, nosotros decimos que el clima en invierno es más frío, pero en el verano el clima es más caluroso. Eh, en el tiempo podemos decir hace un día muy frío y en el clima decimos hace un invierno muy frío. Pero nosotros obviamente que lo vamos a utilizar de la misma manera, como tiempo o como clima. El tiempo y clima, todas estas características se dan principalmente en una capa que nos rodea nuestra Tierra, que se llama atmósfera. Es una capa de aire que está alrededor de nuestro planeta. Está formada por gases, por gotas de agua y partículas de polvo. Además, es muy importante porque en esta capa atmósfera tiene oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para respirar y así puedan vivir las plantas, animales y los seres humanos. Además de tiene los rayos solares que son que nos perjudican más a las personas. Evita que la Tierra se caliente y también ayuda a repartir las nubes y el agua de la lluvia por diferentes lugares de nuestro planeta. Nosotros vamos a hablar de algunas características del clima o el tiempo. La primera de ellas es la temperatura, que está dada principalmente por los rayos solares. Si nosotros tenemos los rayos solares, hablamos de un clima soleado, porque es más caluroso. Y si aumenta la temperatura con estos rayos solares, nosotros sentimos calor. Cuando ya aparecen las nubecitas, la temperatura empieza también a bajar. Un clima, hablamos de parcialmente nublado. Cuando ya las nubes son tantas que tapan el solcito, obviamente que nosotros tenemos un clima nublado y la temperatura disminuye. Sentimos más frío. Otra característica principal del clima o el tiempo son las precipitaciones. Y las precipitaciones, ¿qué son? Es el agua que cae desde las nubes. Las nubes se forman, se llenan de millones y millones de gotitas y cuando ya no caen más juntitas una al lado de la otra, caen en forma de lluvia. Esta lluvia puede ser líquida con esas gotitas de agua y nosotros hablamos de un clima lluvioso. Si por el contrario también caen estos cristales o pelotitas de hielo,
nosotros hablamos del granizo. Y también puede caer esta agua en forma sólida como estos copitos de nieve y nosotros hablamos de un clima nevado o nevoso. Ahí tenemos las precipitaciones, lluvioso, granizo o nevado. Otra característica muy importante es el viento. ¿Que el viento qué es? Aire en movimiento. Y puede ser muy útil si es una brisa suave, pero también si es muy fuerte puede causar graves daños. Ahí tenemos una brisa suave, ¿ve? Cuando alcanza una florcita que se llama diente de león, se, se desparrama. Cuando el viento es un poquito más fuerte, hablamos de un clima de ventoral. Y cuando ya el viento es mucho más fuerte y más encima le agregamos los relámpagos, los rayos y truenos, ahí hablamos de una tormenta. Esos relámpagos y rayos son descargas eléctricas que se dan en las nubes. Ahora vamos a recordar las características que nombramos, para que así nos queden bien claros. Lo principal, lo más importante, que todos estos cambios de clima, del tiempo, se dan en una capa que rodea nuestra Tierra, que se llama atmósfera, ¿cierto? Y el tiempo y clima tiene tres características principales. Hay más, pero nosotros solamente hablamos de estas. La temperatura, las precipitaciones, que es la lluvia, y el viento. En la temperatura dijimos que estaba dado principalmente por el sol. Y si estaba presente el sol, nosotros hablamos de un clima soleado. Ahí está, clima soleado. Si por el contrario hay más presencia de nubes, lluvia, agua, obviamente se cambia el clima y está un clima nublado. Ve que está lleno de nubecitas y ahí hace un poco más frío. Ahí tenemos entonces, si está el solcito solito, aumenta la temperatura, hace más calor, si están las nubes, hace más frío. Nos vamos a la segunda característica, que es las precipitaciones o lluvia. Si cae en forma líquida como gotitas de agua, nosotros nos vamos a un clima lluvioso. ¿Ven? Ahí está, clima lluvioso. Si por otra parte esa lluvia cae en forma de granizo, que son como unas pelotitas de hielo, agua sólida, nosotros hablamos de un clima de granizo. ¿Ves? ¿Se dan cuenta las pelotitas que caen? Ahí está, granizo. Y también esta precipitación puede caer en forma de copitos de nieve, que ustedes disfrutan mucho, ¿cierto? Cuando van de paseo. Y ahí tenemos un clima nevoso o nevado. ¿Ve? Nos vamos a la tercera y última característica del tiempo y clima, que es los vientos, este aire en movimiento. Si tenemos un viento leve, nosotros lo reconocemos como una brisa. Hay solo una brisa que mueve las ramitas, ¿cierto? Pero levemente. Si por otra parte el viento es un poquito más fuerte, ¿cierto? Es capaz de mover las ramas de los árboles, ¿cierto? Ahí hablamos de un ventoral. Y por último, si le agregamos el viento, los rayos y relámpagos, ahí nosotros cambiamos el clima y ese es una tormenta. Pero yo sé que a todos disfrutan con esto, ¿cierto? Con este paisaje, con un tiempo despejado, donde así podemos jugar y estar disfrutando del aire libre. Vamos a la actividad práctica que ustedes deberán desarrollar. En el material para imprimir van estos tres elementos, el sol, la nube y la lluvia. ¿Por qué vamos a enfocarnos solamente en tres tipos de clima? El sol, que corresponde al clima soleado,
la nube al clima nublado y la lluvia al clima lluvioso. Solamente esos tres. ¿Qué necesitamos? 3 vasitos plásticos o 3 vasos de yogur, pueden usar 3 cilindros de papel higiénico colocándole una base abajo, o 3 pocillos, en fin. A cada uno de ellos van a pintar y decorar estas imágenes que están aquí arriba, recortarlas y luego pegarlas una en cada vasito, como aparecen aquí, ¿ya? Cuando tengan esto listo, le van a sacar una fotito que me la envíen a mi WhatsApp para yo saber que ya prepararon este material. Luego, cada día ustedes van a mirar por la ventana y me van a tener que decir cómo está el clima. Para eso, ahí tienen el ejemplo, van a usar la plasticina que yo les envié, ¿cierto? 3 colores. Pueden usar el blanco para el día nublado. Entonces, si ustedes ven por la ventana y está nublado, hacen una pelotita de color blanco y la colocan dentro del pocillo que tiene la nube. Si está lloviendo o está lluvioso, ustedes hacen una pelotita celeste o azul y la colocan dentro del pocillo de la lluvia. Si por el contrario está caluroso, está el solcito presente, hacen una pelotita de plasticina amarillo o naranjo y la depositan en el pocillo del día soleado, ¿ya? Eso lo vamos a hacer todo el mes de agosto. ¿Para qué? Para ver después al final en qué pocillo o qué cantidad tiene cada vasito, para así saber cuál es el clima que predominó durante todo este tiempo en el mes de agosto. Si fue el nublado, el lluvioso o el soleado. ¿Estamos? Entonces ese día yo les voy a recordar que me tienen que enviar una fotito de los vasitos cómo están de lleno. ¿Ok? Nos vamos entonces ahora a hacer unas preguntas para que ustedes puedan responder. ¿Cuál de todos estos climas que yo les nombré, soleado, nublado, lluvioso, también los del viento, de acuerdo a las características del viento, de todos los que yo nombré, elijan uno que les llamó la atención y me tienen que responder por qué lo eligieron, qué ropa o vestimenta utilizarían para ese tipo de clima y qué crees que le pasa también a las plantas o animales cuando ocurre esa característica en el clima, ¿ya? De todos los que yo le nombré. Y eso me envían un audio a mi WhatsApp, ¿ya? Para así yo saber que ustedes pudieron ver el video y que hicieron la actividad. Por último, la tercera actividad. Esta es muy larga, ¿cierto? Pero son 3 actividades muy entretenidas. La tercera es aprenderse un pedacito de esta canción, que también quiero escucharse. Se las vamos a poner aquí para que la puedan escuchar. Voy a mirar por la ventana para ver cómo está el día hoy. Si el sol va a salir o la lluvia caerá o tal vez un día gris será. Si el sol va a salir o la lluvia caerá o tal vez un día gris será. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Quiero saber. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Quiero saber. Y esa es la canción, ¿ven? Es muy cortita, estoy segura que se la van a poder aprender y me envían un audio o me la cantan en un video, ahí ustedes decían, ahí que les ayude un adulto para que los pueda grabar, ¿ya? Esta canción yo se las voy a mandar por un audio también en el WhatsApp de los papitos para que así puedan hacer, se las puedan colocar y la aprendan, ¿ok? Les voy a dar un tiempo, un plazo, el 24 de agosto, para que es el último día que me puede llegar esta canción. Ya mis niños hermosos y niñas preciosas, los quiero mucho, cuídense, disfruten de estas actividades porque cuando nosotros aprendemos, disfrutamos también, ¿cierto? Que tengan una buena semana, cariños para todos, que estén muy bien.